Bienvenidos al presente video. En esta ocasión, de manera general, les vengo a hablar acerca del control de vibraciones y disipación de energía sísmica, más específicamente acerca de los disipadores de energía. Antes de entrar en nuestro tema principal, debemos comprender el por qué hoy en día resulta la necesidad de estudiar, implementar y desarrollar estos dispositivos de disipación de energía o sistemas de disipación de energía en las estructuras. De acuerdo con eventos sísmicos presentados a través de la historia en las diferentes partes del planeta, que nos dejan tristes lecciones y consecuencias mm, en cuanto se han presentado estos diferentes eventos, nos dan indicios de posibles subestimaciones en cuanto a la demanda sísmica se refiere. Sin embargo, gracias a estas lecciones, principalmente a los profesionales de la construcción, se han logrado consolidar mejores propuestas de diseño y normativas más racionales y acordes a nuestros tiempos. Como podemos ver, en el caso de Colombia, a través de la historia, eh, en el año 1984, con el decreto 1400, el 7 de junio se crea la primera normativa sismo resistente que busca dictar parámetros y y para la ejecución de estructuras que sean sismos resistentes, que garanticen la seguridad de las personas que habitan en estas edificaciones, en estas construcciones, de manera principal, ¿no? Y de manera secundaria, garantizan una seguridad también para la protección del patrimonio público y privado de las personas. Este decreto nace de acuerdo a una lección grande y a un evento sísmico muy triste ocurrido un año inmediatamente anterior, en el 83, el 31 de marzo. Eh, Pasados los años, en el 98, el 9 de enero, a través del decreto 33, se crea o se realiza la primera actualización de esta norma sismo resistente, donde se crea la NSR 98. Pero de allí los indicios de subestimaciones de acuerdo a la demanda sísmica, pero un año inmediatamente después de esta actualización, en el 99, el 25 de enero, ocurre este sismo del Quindío que afecta principalmente a toda la comunidad del eje cafetero, especialmente a la población de Armenia y Pereira. Asimismo, en el 2004 ocurre el sismo de Pizarro el 15 de noviembre, afectando principalmente a la comunidad de Cali. Y en el 2008, el 24 de mayo, ocurre el sismo de Quetame, afectando a nuestra capital, la capital de Colombia, Bogotá. Estos tres últimos mencionados son los que inspiran a una nueva actualización de esta norma sismo resistente, la NSR, donde mediante el decreto 926 del 2010, el 19 de marzo, se crea la normativa que hasta la actualidad es la que nos rige en cuanto al diseño y construcción de edificaciones, la NSR 10. Cuando hablamos de estructuras sismo resistentes, nos encontramos con dos conceptos muy importantes, como lo son la disipación de energía y la ductilidad. La capacidad de disipación de energía es la capacidad que tiene un sistema estructural o un elemento estructural o una sección de un elemento estructural para trabajar en el rango inelástico sin perder su resistencia. Esta capacidad de disipación de energía se cuantifica por el coeficiente Rho. Esos valores que presenta la normativa de este coeficiente Rho son valores aproximados de acuerdo a condiciones propias de Colombia a través de estos análisis estadísticos realizados eh, de acuerdo a esos sismos de grandes magnitudes ocurridos en nuestra nación. Para el caso de Colombia, este valor oscila entre el 1 y el 8, como lo dije, de acuerdo al sistema de resistencia sísmica y también respecto a las fuerzas horizontales y cargas verticales presentadas. De acuerdo a estos eventos sísmicos que se presentan a través de la historia, son los que permiten la creación de mapas de zonificación sísmica,
con un periodo de retorno por lo general de 475 años, que permiten la creación de espectros de diseños, como lo podemos ver en la imagen de la presente diapositiva. Son espectros de respuesta elásticos, que son espectros conservadores, que si diseñáramos con esos espectros, garantizaríamos estructuras conservadoras donde no se presentaría ningún daño, pero que resultarían demasiado costosas y no muy convenientes, teniendo en cuenta la vida útil con las que se diseñan las estructuras. Por lo que la norma sismo resistente generalmente eh, propone el diseño mediante un espectro inelástico que es creado con base a este espectro elástico, pero que se le aplica una reducción a esta fuerza sísmica de diseño, a través de unos coeficientes también, phi A, phi P, phi R, que se refiere a las irregularidades que se puedan presentar a la hora de predimensionar esta estructura en la fase de diseño, en cuanto a irregularidades en altura, en planta o en ausencia de redundancia, y que se multiplica directamente con este ρ, que en cuanto a la NSR10 refiere, lo determina como el coeficiente de disipación de energía básico. Al diseñarse una estructura con un espectro inelástico, se asume que esta fuerza sísmica presentada en la estructura, en el caso de un evento sísmico, superará el rango elástico de la misma, y esta energía se irá disipando a través de la ductilidad, que debe ser garantizada, eh, dado que se diseña de esta manera inelástica, debe de garantizarse una ductilidad en las estructuras. De esta manera, eh, se garantiza unos costos menores que al diseñarlas con los espectros directamente de respuesta elásticos. Um, entonces, nos encontramos aquí un versus de esto que les acabo de decir, lo que les acabo de mencionar, los esquemas tradicionales con los que se han venido diseñando las estructuras versus las nuevas tendencias. Estos esquemas tradicionales se enfatizan principalmente en la modificación de propiedades de las estructuras, como son la rigidez, la masa o el predimensionamiento de su geometría. Se reducen sus fuerzas de inercia y desplazamientos de diseño generados, y se garantiza a través de una ductilidad, una disipación de energía a través de la misma. Pero entonces, debido a los recientes estudios y a las nuevas tendencias, lo que se busca es el diseño y la construcción de estructuras más esbeltas y más económicas en zonas de alto riesgo sísmico, por lo que se crean estos dispositivos denominados disipadores de energía. Estos disipadores, su función principal es la desviación de esta energía impuesta por la magnitud del sismo, y se reduce la demanda sísmica que impone un evento sísmico a la estructura. Cuando hablamos de los sistemas de control para estas vibraciones y energía impuesta por los sismos, nos encontramos con diferentes sistemas de control, como lo son el control pasivo, el control activo, el control híbrido y el control semiactivo. El control pasivo es aquel que transforma la energía cinética del sistema, la energía impuesta por el sismo, en calor, transfiriendo esta energía entre los diferentes modos de vibración. Estos sistemas de control pasivo se caracterizan porque no requieren de una energía adicional o una energía externa para que operen, eh, por lo que tienen un menor costo, una alta eficiencia y una baja manutención. Este sistema de protección sísmica adicional es uno de los más utilizados en el mundo.
Los controles de disipación o los sistemas de control de disipación sísmica activos son una fuente, o bueno, se basan principalmente en la aplicación de una fuente de energía externa con el propósito de disipar esa energía que presenta el sismo a la estructura a través de unos sensores que envían unas señales a un ordenador o a un dispositivo electrónico inteligente para que mediante una orden o un algoritmo envíe unas señales a unos elementos actuadores y pues valga la redundancia actúen y disipen esta energía. Los controles híbridos es la combinación de estos dos controles mencionados, el pasivo y el activo, donde una parte de la disipación de la energía la asumen estos amortiguadores pasivos, son los más económicos, y pues los controladores activos ya entrarían a suplir una energía de este sistema, pero en menor magnitud. Y el control semi-activo son sistemas pasivos controlados donde los actuadores o estos elementos externos no se diseñan para producir un movimiento en la estructura en el sentido opuesto, como si lo hacen los controles híbridos, sino que se intenta es detener la estructura y por lo general en la implementación de estos sistemas de control se cancela el suministro, se corta el suministro de energía y se opera únicamente con baterías. Dentro del sistema de control pasivo nos encontramos con estos sistemas de aislamiento de base con sistemas disipadores de energía, que son en los que nos vamos a enfocar, sistemas de conectores sísmicos y amortiguadores resonantes. Estos sistemas disipadores de energía, como su nombre lo dice, incluye principalmente dispositivos disipadores de energía, que son dispositivos diseñados para absorber la mayoría de la energía sísmica, evitando que sea disipada mediante deformaciones inelásticas, es decir, eh, daños mínimos o leves en la estructura como bien se observaba o así se diseñaba o se diseñan los sistemas tradicionales. Eh, Estos sistemas disipadores de energía se clasifican en dos grandes grupos, en disipadores de energía histeréticos y viscoelásticos. Estos disipadores de energía histeréticos dependen esencialmente de los desplazamientos de la estructura y son por lo general disipadores metálicos que están basados en la fluencia de los metales debido a la flexión, corte, torsión o destrucción de los mismos. En cambio, los disipadores de energía viscoelásticos dependen de la velocidad del movimiento en el sistema estructural. Estos disipadores de energía viscoelásticos se dividen en tres grupos: en los sólidos, en los líquidos y en los fluidos viscosos. Los disipadores viscoelásticos sólidos están constituidos por una capa de material viscoelástico, o sea, viscoso y elástico, ubicada entre dos placas de acero. Estas placas de acero usualmente van acopladas a los arriostres que conectan los extremos de los entrepisos. Ahora, los disipadores de energía viscoelásticos líquidos disipan la energía por medio de deformaciones inducidas por un pistón en una sustancia que tiene que ser altamente viscosa. Y los disipadores de energía viscoelásticos fluido-viscosos disipan la energía forzando el flujo de un fluido a través de un orificio pequeño, como por lo general ocurre en los amortiguadores de un vehículo o un automóvil, con la diferencia que estos disipadores de energía para las edificaciones se construyen con un mayor nivel de fuerzas debido a la gran magnitud sísmica que requiere, esa fuerza que implementa un sismo. Y son fabricados con materiales más durables para garantizar un mayor tiempo de duración. Dentro de estos sistemas de disipadores de energía podemos encontrar algunos tipos, como lo son
Este primero, amortiguadores por fluencia de metales o MD. Estos tipos de disipadores de energía son los más utilizados debido a su bajo costo, disipan la energía por fricción o torsión y utilizan el principio de deformación histerética de un material. La deformación histerética de un material eh, es esta deformación retrasada, por decirlo de cierta manera, a la fuerza sísmica que obtiene un material de acuerdo a sus propiedades, como por ejemplo la reorganización de átomos o moléculas eh, lenta en materiales como por lo general son los metales y los polímeros. También encontramos los amortiguadores de extrusión de plomo, o denominados LED, que transforman la energía mecánica en calor a través del mismo principio de los amortiguadores por fluencia de metales, el principio de disipación histerética de los metales, como por lo general se utiliza en este tipo de amortiguadores el plomo, y funcionan por extrusión. La extrusión consiste en forzar este material a través de un orificio, con lo cual el área inicial de la sección transversal se reduce por deformación plástica y requiere de un tiempo para recuperarse a su estado inicial. Estos elementos son independientes de la amplitud y frecuencia típica de los sismos y no se ven afectados en gran medida por la fatiga y el endurecimiento. También nos encontramos con los amortiguadores por fricción, siendo también este un tipo de disipador de energía histerético, y no se ven afectados por la amplitud de carga o frecuencia del movimiento, y utilizan dos superficies de deslizamiento fabricadas por lo general con acero, latón, bronce impregnado con grafito o acero inoxidable. Cuando hablamos de dos superficies de deslizamiento, quiere decir que en un extremo va con un material y en el otro extremo va con otro material. Estos dispositivos muchas veces se combinan con otros para mejorar su eficiencia a la hora de un evento sísmico, como por ejemplo los amortiguadores viscoelásticos. Estos amortiguadores, como su nombre lo dice, pertenecen al grupo de los viscoelásticos y son materiales vidriados o copolímeros que se emplean a través de capas intercaladas con placas de acero. Generalmente disipan la energía al producirse cierta deformación por cortante en esas capas viscoelásticas que están alternas a las placas de acero, y su comportamiento depende de la frecuencia de vibración, el nivel de deformación y la temperatura que se genere allí. A diferencia de los dispositivos de fricción y fluencia, como lo son los histeréticos, no afectan el comportamiento lineal del sistema, incrementando de alguna manera la rigidez lateral. También nos encontramos con los tipos de aleaciones con memoria de forma, que son aleaciones de materiales que tienen la característica de transformar sus propiedades con un incremento de temperatura específico. Es decir, a medida de que incrementa la temperatura y disminuye la temperatura, cambian sus propiedades, y por lo general estas aleaciones utilizadas en la ingeniería son el nitinol, que es una combinación del níquel y el titanio, y una aleación del hierro, manganeso y el silicio. Este tipo de materiales, como bien lo decía, cambia sus propiedades por efecto del calentamiento del material y las altera. Altera sus propiedades elásticas, sus propiedades de capacidad de disipación de energía interna, haciendo que se pueda modificar la rigidez, las fuerzas inducidas o el amortiguamiento en la medida que ocurre este evento sísmico. Y también nos encontramos con esta última clasificación de disipadores de energía, que son los amortiguadores de fluidos viscosos. Estos amortiguadores de fluidos viscosos también son llamados amortiguadores hidráulicos. Son dispositivos capaces de limitar el desplazamiento y la fuerza a la que se ve sometida una estructura durante un evento sísmico o un terremoto, disipando la energía por pérdidas internas en la cabeza del pistón cuando ocurren esos movimientos rápidos. Entonces, el fluido generalmente
generalmente es él, es forzado a pasar por un compartimiento muy pequeño, eh, por un conducto muy pequeño, perdón, desde un compartimiento hasta el otro, a una alta velocidad, disipando esta energía que genera el sismo por este rozamiento viscoso y transferencia de calor al desplazarse desde un compartimiento a otro. Estos dispositivos, estos amortiguadores, no forman parte del sistema estructural que soporta la carga gravitacional y que pueden, en caso de un sismo muy fuerte, pueden ser reemplazados fácilmente y el inmueble no quedaría fuera de servicio ni se vería comprometida su estabilidad y seguiría funcionando normalmente. A continuación veremos un ejemplo en un video de la aplicación de estos tipos de amortiguadores de fluido viscoso en una edificación.